¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Levante su mano y confiéselo. Y quiero conocer al Señor, pero al Señor de verdad. Amén. Es importante entonces abrir el corazón. ¿Se da cuenta? No jugar al siervo de Dios. Hay algunas personas que dicen en su ignorancia: no, yo ya estoy trabajando en una cosa de oración, la gente se convoca, sí, bárbaro. La gente viene a la iglesia, viene, digamos, a la casa de oración. Oro por los enfermos se sanan. No, ya Dios me levantó como el Señor. Ese envanecimiento, ojo, es una artimaña diabólica. Porque nada que esté en contra de la Sagrada Escritura va a ser apoyado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendió? Cuando una persona sale debajo de la cobertura de Dios creyendo ser algo, es el fracaso rotundo. Se va arriba, pero el golpe va a ser muy grande, que va a ser difícil que se pueda levantar. ¿Entiende lo que digo? Ahora, si abrimos el corazón a las razones de Dios, ¿cuáles serían las razones de Dios para nuestras vidas? ¿Cuál sería? ¿Cómo? Su palabra. ¿Qué más? ¿Cuáles son las razones de Dios? Que hagamos su voluntad. Las razones de Dios es cuando Él nos aconseja. Su palabra cada día nos aconseja. Esa palabra tiene sus razones. ¿Por qué nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Es como usted cuando instruye a su hijo y le dice: no te conviene salir a la calle y estar con los muchachos en la esquina. ¿Usted por qué tiene sus razones de decirle esas cosas? Porque lo van a dañar las malas compañías, lo van a afectar. Y usted dice: yo tengo razón y tengo un porqué de decirte esto. Y quizás la criatura o el joven o el adolescente le discute y le dice de pronto: pero no, pará, yo ya sé, conozco lo bueno, lo malo, no me tengan acá prisionero, estoy en estas cuatro paredes. Pero muchas veces después usted, escuchando las noticias y ve lo que sucede entre la juventud, ¿qué le dice? Allí tenés. ¿Por qué yo te digo? No te conviene andar con los muchachos en la calle, porque esa gente está dañando, esa gente está haciendo mal, están robando. Ah, pero yo no robo. Pero te van a comprometer. ¿O no le dice así? ¿Amén? Claro que sí. Entonces Dios tiene sus razones cuando nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios tiene razón cuando nos dice: santifíquese. ¿Por qué? Porque en su razón nos dice que aquella persona que no se santifica no tiene parte con Dios. Y si usted ama al mundo, dice la palabra de Dios, que se constituye enemigo de Dios. Entonces Él tiene sus razones. Y a veces nosotros no prestamos atención a las razones de Dios. Pero cuando Marco dijo: me planto acá, mi tío de pronto, ¿no es cierto?, diciéndolo así vulgarmente, quizás Bernabé le secó la cabeza y dijo: bueno, ya no quiero escuchar más reproche, nada, me voy a disponer a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando él se dispuso, Dios pudo tomar el control de su vida. Y lo que menos pensó Marco, ¿no es cierto?, que él iba a ser realmente una persona que por los siglos iban a hablar de él y aún de lo que él enseña a través de lo que recopiló de los siervos de Dios. Jamás se lo pensó. Quizás ustedes están en esta noche acá, pero no saben el propósito que Dios tiene con ustedes. De pronto el día de mañana son siervos, pero digamos, ¿no es cierto?, esos siervos que no buscan la fama de la televisión ni el aplauso de los demás, sino esos siervos sufridos realmente, que agraden a Dios, llevando el evangelio de Cristo, hablando con poder, con autoridad, y que las señales le acompañen.
¿Qué sabe usted lo que Dios tiene todavía? Por eso es que Dios nos está preparando, y mientras nosotros nos vamos preparando es para cosas mayores de las que podemos haber recibido. De pronto hemos recibido, qué sé yo, sanidad, solución en el hogar, solución en el trabajo, en lo que sea, pero esas cosas son como unas señales personales para nosotros, diciéndonos que Dios tiene poder, y si Dios nos ha escogido es para cosas mucho grandes, más grandes de las que nosotros pensamos. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo jamás pensé estar enseñando en un grupo como estoy enseñando. A mí me gustaba predicar el evangelio, subirme a las plataformas, ¿no es cierto? Predicar, gritar, allí, ver que la gente venía, pasaba. Oh, yo lloraba. ¡Qué glorioso! Pero cuando el Señor me plantó y empecé a escuchar las razones por qué me dejó en este lugar, entonces cambió mi vida. ¿Me está entendiendo? Yo no digo que lo haya logrado, ni sé todavía lo que ya Dios tiene destinado para mi vida, pero le digo que usted está acá con un propósito específico de Dios. ¿Entendió? Entonces, no se distraiga, no pierda tiempo en tontera, enojándose por cualquier cosa, no salga debajo de la cobertura del pastor, porque en el momento que usted lo haga, dice, sí, pero Dios está en todas partes. Para, si Dios te plantó en un huerto, quédate allí, no haga cosas que no correspondan. ¿Entendiste, hermano? Porque cuando se trasplanta el árbol, de pronto no es el tiempo y el árbol se seca. ¿Entendió lo que le digo? Amén. Bien, entonces tenemos que aprender esto, de abrir el corazón y también aprender a escuchar el consejo. Nunca el pastor a usted lo va a aconsejar para que usted fracase. Nunca le va a decir el pastor, no haga esto o aquello, ¿no es cierto?, para que usted sea un inútil. Todo lo contrario. Un pastor tiene la responsabilidad de formar discípulos. Diga, un pastor tiene la responsabilidad de formar discípulos. ¿Entiende? Pero el discípulo, ¿no es cierto?, no es mayor que su maestro, dice la palabra. Entonces, todo lo que tiene que, esto lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Todo lo que Él pasó, diciéndole, a usted le va a acontecer lo mismo. No pretendan escapar. ¿Entendieron lo que digo? Amén. Entonces, no podemos de pronto agarrar y salir como un cohete para arriba y decir, ya soy el gran siervo. No, no haga cosas que no correspondan. Predique el evangelio porque es el ministerio de toda la iglesia. No haga locuras. No se haga el gran sabio. Aprenda también a consultar cuando usted tiene cosas que no la maneja bien, que no tiene el conocimiento que corresponde. Venga al pastor, pregunte, pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Venga, se le va a instruir. Y si de pronto no está al alcance del pastor, hermano, vamos a leer, vamos a buscar las escrituras, nos vamos a clavar de rodillas y que Dios revele la palabra. Amén. Pero no se me hagan los grandes, porque salen discutiendo cosas que no conocen. Entonces hay que tener cuidado. ¿Entendió? De igual manera, todo creyente que está dispuesto a servir tiene la misma oportunidad de creer en su vida, de crecer, en su vida espiritual, siempre que tenga un buen consejero que lo anime. Siempre que tenga un buen consejero que lo anime. Si hay un consejero que le dice a usted, le habla contra del pastor, no es buen consejero. Si le habla mal de la iglesia, no es consejero. No es un buen consejero, es un consejero satánico. Ay, ¿cómo le va a decir así al hermano? Es así.
Porque y si usted observa lo que le dijo, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, estaba enseñando acerca de que Él iba de su muerte, ¿no es cierto?, que iba a padecer todo eso, que vino Pedro y le dijo, Señor, lo llama y dice, no te acontezca tal cosa. Y el Señor que le dijo, está bien, Pedrito, yo sé que vos me querés. Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Amén. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Todo lo que no contribuye a la unidad de la iglesia, al respeto hacia el pastor, hermano, párele la mano, dígale, Satanás, sal fuera de aquí. Ay, ¿qué va a decir el hermano? Se va a consagrar, hermano, no sea problema. Después de un tiempo, Pablo y Marco se unieron y el anciano apóstol vino a ser un amigo muy cercano del joven discípulo. ¿Cuándo Pablo y Marcos se unieron? Leámoslo aquí en la Sagrada Escritura. A ver, un hermano que lo lea. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 13. Mire todo lo que le doy a través de un solo versículo bíblico que nos habla de la vida de Marcos. Si lo tiene, dígame amén. Muy bien, léalo entonces. Un hermano que lo lea, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 13. Si lo tiene, sírvase, hermano. Procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, presente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que les en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? Preso en Roma. Y el único que estaba al lado de él era Lucas, el médico. Allí estaba asistiéndolo a Pablo. Mire qué importante. Pero ¿qué dice, por ejemplo, Pablo después? Dice, por ejemplo, procura venir pronto, se lo decía a Timoteo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Se da cuenta cómo se apartan los discípulos? Aquellos jovencitos los quiero ver sentados, Van, vienen, ya me están mareando. Y dice, se ha ido, desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Luque está conmigo. ¿Vio que sufre un siervo de Dios? Diga, sufren los siervos de Dios. Toma a Marcos. Él primeramente le había dicho, con Marcos no quiero saber nada, pero ahora tráigamelo a Marcos. ¿Por qué? Porque Marco había crecido. Diga, Marco creció espiritualmente. Y usted sabe que el único que estuvo después, casi digamos al último de la vida de Pablo, fue Marco. Y fue de gran ayuda para el siervo de Dios. Para Pedro de igual manera. Porque según los que relatan la historia, también después, allí en Roma se encuentra con Pedro. Y él es el que le da la noticia que a Pablo le habían cortado la cabeza. Tuvo hasta el último. Y Lucas ya se había ido de ese lugar. ¿Entendió? Vamos para ver si podemos terminar. Colosenses capítulo 4. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 4. Capítulo 4, versículos 7 al 11. A ver, un hermano que lo lea, por favor. Daniel Vázquez, vamos, léalo.
Vamos, ya terminamos, ya nos vamos.